Buenas noches, profesor, compañeros, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me les va? Buenas Bien, noches, profe. gracias. ¿Cómo me les ha ido? Bien, profesor, gracias. Tiempo sin verlos. Buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Buenas noches, eso es. Bienvenidos unos y otros y otras, porque si no se ponen bravos porque ahora toca que otros y otras. Bien. A ver. Segundito, cuadramos a ver cómo es que estamos hoy. Muy bien. Josué, Daniel, Wilson, Juan Andrés, Lidia, Amparo, Sara, Carlos y Erwin. Tengan ustedes buenas noches. Me alegra verlos nuevamente. Y bueno, Buenas noches. dos preguntas para iniciar. La primera es, ¿cómo le fue con la lectura? ¿La pudieron enviar a la plataforma? Bueno, dos me dicen que sí, tres me dicen que sí. Cuatro que sí, bien. Entonces, bueno, ya hay un grupito que se pudieron enviarla a la plataforma sin problema. Perfecto. 5, muy bien. Perfecto. ¿Y cómo le fue con la lectura? Es la segunda pregunta. ¿Qué tal la lectura? ¿Cree que sirve, no sirve? ¿Está bien la lectura? ¿Pudo hacer una mejor, algo diferente? Quisiera escuchar eso un poquitico porque eso también es retroalimentación pues, para la materia. Porque la idea es cada día mejorarla, que pueda hacerse mejor en todos los aspectos. Entonces quiero escuchar a aquel que quiera hacer su comentario respecto a la lectura. ¿Qué aprendió? Si le gustó, no le gustó, qué estuvo de acuerdo, qué no estuvo de acuerdo. A ver, ¿quién arranca? Antes de, primero los que quieran hablar, después vamos prácticamente aquí. Bueno, profesor, buenas noches. Buenas noches, Wilson. La lectura me pareció interesante. Es una, o sea, ver la importancia de la preevangelización y cómo, digamos, aunque es una labor cristiana, no involucra, bueno, no es que involucre, ¿cómo decirlo? No es que, digamos, mejor dicho, tenemos que volvernos al no creyente, de tal forma que nosotros empecemos a debatir sus argumentos desde la frontera, desde su territorio, no desde el territorio nuestro. Nosotros siempre tendemos a argumentar nuestras creencias desde la Biblia, ¿no? Entonces uno dice, no, es que la Biblia dice, es que Dios dice, es que no sé qué, pero si la persona no cree en Dios, entonces todos los argumentos se nos desbaratan, todos los argumentos se nos caen. Entonces la lectura para mí fue bien interesante porque nos invita a reflexionar y a empezar a pensar en la preevangelización como un elemento que nos acerca y eh, elimina esas fronteras que tenemos con los no creyentes. Vale, gracias, Wilson. Lidia, tenga la bondad. Gracias, profesor, buenas noches. Pues yo tuve una experiencia leyendo la lectura y cuando veía la comparación que hace el autor entre evangelización y preevangelización, yo paré y muy preocupada. Yo decía, Señor, perdóname porque yo hablo desde la razón. Y esto que decía Wilson es cierto, siempre tenemos la concepción de que hablar del Señor siempre es desde la palabra. Y entonces yo siempre he considerado, siempre he dicho que yo admiro a los pastores, a los predicadores y a los evangelistas. Los admiro porque quisiera tener ese denuedo que tienen ellos para predicar. Yo no lo tengo. Y yo hablo más desde la razón. Y entonces cuando iba en ese momento de la lectura, yo paré y yo le decía, Señor, perdóname, porque yo no predico. Hasta ese momento, pues poco había comprendido. Y ya después cuando seguí leyendo y entendí que ese es
otro de los propósitos de la evangelización, o sea, que hace parte mejor de la evangelización, la preevangelización. Yo decía, bueno, Señor, bueno, gracias por regalarme esa manera de hablar de la palabra, ¿no? Yo no sabía realmente, esta lectura me enseñó que existe la preevangelización, y viéndolo uno ya de manera objetiva, pues casi que yo creo la mayoría hacemos preevangelización, la mayoría de las personas. Lo hacemos en cualquier momento de la vida cristiana, considero. Y aunque todos estamos llamados a evangelizar, pocos son quienes lo hacen, pocos son quienes predican. Muchos, como yo, quizás nos hemos quedado en esa preevangelización. Y qué bueno aprender a evangelizar, pero qué bueno saber que también desde la preevangelización se prepara el terreno, se allana la tierra, ¿no? Se prepara el terreno para la evangelización. Entonces, esa procura del acuerdo intelectual, pues me parece también muy interesante porque también es una retroalimentación, ¿no? Puede uno conocer el terreno que quizá para muchos cristianos es desconocido, sobre todo para aquellos que crecieron en un hogar cristiano y nunca han estado pues en ese terreno del mundo, entre comillas, o si así se quiere decir. Entonces, esa relación con aquellos que desde el intelecto y desde la razón quieren llegar a tener una conclusión clara acerca de Dios, pues es bien interesante. Entonces, pues para mí en lo particular, esa fue la experiencia con la lectura, profe, gracias. Y trabajarla fue muy chévere también. Muchas gracias, profe. Gracias, Lidia, por su comentario. Daniel, cuéntenos, por favor. Hola, profe. Pues interesante el término de preevangelización, no lo conocía de esa manera. Mm, pero sí me llama la atención de pronto el hilo conductor y es la preparación. A veces pensamos que la evangelización es algo muy al azar, ¿no? Que solo está como de pronto en que nosotros simplemente hablamos del Señor y ya el Señor es el que se encarga de hacer todas las cosas. Y me parece interesante el término que utiliza también en la lectura sobre la defensa de la fe, pero no la defensa de la fe como a veces de pronto lo hemos conocido, que es echarle al que hace cierto tipo de preguntas o tiene ciertos cuestionamientos hacia la fe, no lo vemos como una persona que tiene de pronto, lo veía así, una persona que tiene harta hambre y sed también del Señor y necesita ser saciada. Y muchas veces como no tenemos la respuesta, entonces no, pues eso no se, eso simplemente es así, punto. Y pensamos que a veces aún es un ataque contra nosotros, de pronto lo llevo al que nos la llevamos al tema personal nosotros, como que de pronto la persona que pregunta quiere dejarnos tal vez en ridículo o ridiculizarnos a nosotros, cuando realmente de pronto lo que hay detrás, más que cualquier otra cosa, es una inquietud profunda de Dios y que necesita de pronto de nosotros una perspectiva diferente para entenderlo. Y me parece que pone un punto también interesante y es el que el hablar de Cristo no es algo de tomar a la ligera. Muchas veces en los púlpitos, en las iglesias, nos instan a gane una persona, vaya, evangelice, hable de Cristo y hágale y gane, y porque eso es lo importante, pero pienso que estamos dejando muchos detalles que son importantes fuera de ese propósito y por eso muchas veces no vemos también los resultados de la evangelización, porque de pronto los estamos obviando. Gracias. Gracias, Daniel, por su comentario. Muchas gracias. Pablo David Romero. Buenas noches, profesor, compañeros, les saludo. No, profe, también pues quería hacer pues un comentario. No sé si alguien pues mencionó algo al respecto de lo que pues pienso transcribir. Algo que, una de las cosas de las dos que quiero mencionar que me llamaron la atención
es como muestra dos escenarios, es decir, en primer lugar el pastor, que en algún sentido dice, venga, yo nunca tuve la necesidad de utilizar esas razones y yo no creo que eso sea necesario en algún sentido. Si eso es como que en una primera lectura pues uno puede entender eso. Y también la posición de aquel joven, de que se creó también en otro contexto, sí, donde tuvo la necesidad de presentar razón y dice, oiga, ¿cómo es posible que a él no le haya pasado eso, no? Y yo creo que la lectura, algo que enfatizaba era la importancia no solo de unos pocos, no solo de alguien que ganó, yo tengo el título de apologista, ¿sí? Que también está bien, sino el hecho de que todo creyente debe estar preparado, como dice Primera de Pedro 3:15, para dar razón de aquel que demande, pues, o aquel que también cuestione, ¿no? Entonces, creo que eso es muy, muy importante. Lo otro, profesor, y compañeros, que me llamaba mucho la atención, además de lo que escribí, de esa cuestión de la comparación, es, es lo concerniente a cómo el creyente también fortalece su fe, ¿sí? Es decir, no solo el hecho de preparar razón, no, venga, ¿qué se me ocurre a mí no, sino el hecho que en esa labor de investigar, de prepararse, de conocer los argumentos, es una bonita tarea también de cimentarse a uno mismo y decir, venga, ¿qué cosas conozco yo de mi propia fe? ¿De qué manera yo podría defender ante alguien que viene? Y es algo que también lo enriquece a uno, es algo que a la postre a uno le fortalece sus cimientos y creo que eso es algo también que es beneficioso para uno. Entonces, pues, profesora, digamos, las dos cosas que me llamaron en lo personal la atención y bueno, muchas gracias, profe. Vale, gracias, Pablo, porque tus comentarios nos ayudan, nos corroboran lo que tal vez ya leímos, o nos aportan también en aquellas cosas que tal vez pasamos por alto, pero que son necesarias tenerlas en cuenta. ¿Alguien más quiere hacer un comentario respecto a la lectura? Juan Andrés, tenga la bondad. Profesor, buenas noches. Sí, adicional a lo que ya afirmaron los compañeros, me parece interesante, el autor también menciona aprender a dar respuestas lógicas a preguntas lógicas. Muchas veces pensamos que solamente la defensa de la fe es a partir desde la misma espiritualidad. No obstante, también la invitación es a aprender a defenderlo desde el punto de vista de la razón y a partir de un punto de vista lógico, toda vez que lo que me pregunta me lo está preguntando con esos argumentos. Vale, muchísimas gracias, claro que sí. John Alexander. Hola, profe, buenas noches. Compañeros, bendición. Creo que pues yo estuve bloqueado mucho tiempo por ese versículo que dice que pues el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales porque es necesario que las perciba o las discierna desde lo espiritual, 1 Corintios 2:14. No porque el texto es mal, sino que quizás lo entendía mal o no había la necesidad en mí de tener argumentos. Simplemente la gente incrédula no entiende por qué no son espirituales y ahí cerrado el capítulo. Sin embargo, pues para los compañeros y para nosotros en el ambiente en que nos vamos a empezar a mover como teólogos en formación y futuros teólogos, serán ambientes académicos, serán ambientes donde se den respuestas más allá de que de por fe, sino que simplemente podemos argumentar, tenemos herramientas y aunque, como decía el texto, podemos responder muchas, pero no podemos responder todas. Pero las que podamos responder, vamos a prepararnos y hacerlo mejor. Creo que generó en mí ese deseo de argumentar más, de aprender más, de saber, sobre todo porque no tenemos una fe que está basada en una fantasía, en una mitología, sino en cosas, en la verdad, como lo decía ahí. Y la verdad tiene evidencia sobre sí misma, lo que hay que saber es cómo la expongo. Y era eso, profe. Bien, gracias, John Alexander. Y me alegra tenerlo en clase, qué bueno volverlo a ver. Listo, mis hermanos. Entonces, recordar que definitivamente debemos dejar de pensar como, y perdón la expresión que voy a usar, espero no cause ahí resquemores en alguno. Debemos dejar de pensar como evangélicos y tratar de pensar como personas que somos parte de una sociedad que necesita de nosotros.
Cuando pensamos como evangélicos está bien, y para la iglesia está bien, y todo el mundo en la iglesia se siente cómodo que todos pensemos evangélicamente. Pero es que en la iglesia ya están todos evangélicos, en la iglesia ya están todos cristianizados, o al menos eso creemos, ¿no? Pero en la iglesia ya está toda la gente que conoce de Cristo y que ama a Cristo. Y la cuestión es que nos vamos con esa misma jerga evangélica y nos vamos hacia la gente que está afuera esperando una respuesta, y nos vamos a enseñarles también y empezamos a decirle, venga mi hermano, denle la gloria a Dios y un montón de cosas, que es muy lindo, o sea, pues que es muy lindo decir esas cosas. Es que vale la pena decir que no es necesario mencionar todas esas cosas y la jerga evangélica dejar a un lado por un momento mientras nosotros hablamos con las personas, al nivel de las personas, ¿sí? Me acuerdo mucho lo que dice el apóstol Pablo cuando en su libro, en sus libros menciona que él se hacía de acuerdo a lo que encontraba allí, ¿no? Entonces encontraba los de la Tesalónica y tal, era más o menos así, yo me hago como ellos para ganarlos a ellos. Si dejo de ser tal para estar con ellos y poder que me escuchen. Una de las cosas que hacía el apóstol Pablo era ganarse el derecho a ser escuchado. Y lo hacía con argumentos dentro de su contexto, argumentos judíos, pero también hacía con argumentos griegos delante de los griegos donde estaba. Así es que Pablo tiene mucho que enseñarnos en este tiempo. Y recordemos lo que significa. Estamos hablando de una electiva que se llama apologética, y apologética significa defenderse, ya sea en un juicio, alegar en propia defensa. Ese alegar no es gritar y manotear y como a veces se alega en la casa o esas cosas, no. Este alegar tiene que ver con argumentación, ¿no? Es rechazar o refutar ideas con las cuales nosotros no compartimos, pero que tenemos argumentos para presentarlo. La apologética entonces se refiere a la defensa de una doctrina, de una idea, una postura. La apologética cristiana entonces defiende la fe cristiana. Reed White dice o afirma que una de las tareas de la apologética cristiana es servir como herramienta para el evangelismo. Sin embargo, es muy fácil mantenerse en el mundo de las ideas y nunca confrontar con los incrédulos con la necesidad de poner su fe en Cristo. En la época contemporánea no solo debemos apelar a la apologética para defender nuestra postura de fe, sino que debemos aprovecharla para evangelizar en un ambiente intelectual y secularista. No es simplemente compartir ideas, no es poner también ideas como los demás ponen ideas, sino es dar ideas para llevar a la otra persona al conocimiento de Dios con los argumentos que estoy dando. Porque el fin de la apologética es ganar a la otra persona para Cristo. Desde su manera de ver el mundo, desde su cosmovisión y desde sus argumentos, llevarlo también a que conozca a Cristo, que es algo que a veces perdemos de vista y a veces pensamos que el que es apologeta entonces simplemente va y da un discurso y defiende la fe en sus argumentos y en su filosofía terrenal y ya, se acabó. No, pues él sí, lo que hizo fue dar una charla común y corriente y una charla y toda la cuestión, pero ¿dónde están los argumentos que confrontan a la persona para que esa persona que no conoce a Cristo y que no cree en Dios pueda tener en cuenta ahora a un Dios y que pueda decir, oiga, yo voy a pensar en este Dios que me acaban de presentar porque no lo había visto de esta manera? Eso es lo que hace que realmente ganemos algo. Y podemos ver en la historia muchas personas que eran ateas, pero que cuando llegó el momento de confrontarse con sus ideas y con todo el bagaje de la ciencia y del conocimiento, se dan cuenta que pues hay algo más, tiene que haber algo más. Es decir, la gente a través de la razón sí puede llegar a Cristo. Claro, no podemos dejar a un lado al Espíritu Santo, porque pues sin el Espíritu Santo, ¿cómo podemos conocer de Dios? Sería una locura que nosotros dijéramos que solamente a través de la razón podemos llegar siempre a Cristo.
Algunos van a llegar a Cristo a través de la razón. Otros, el Espíritu Santo hará su obra para que pueda hacerse la labor del corazón de la persona y pueda venir a Cristo. Lo cierto es que Dios va a usar todos los medios posibles para llamar a la gente que está afuera. Y uno de los medios que va a usar es la argumentación, el ser apologeta. Y por eso debemos prepararnos para cuando nos corresponda estar al lado de ciertas personas, cómo vamos a hablar, qué vamos a decir, cómo podemos armar un argumento para que esto pueda ser beneficioso y podamos ganar una persona para Cristo. Una apología en el sentido teológico es una defensa contra un determinado ataque total o parcial de la Biblia. Básicamente es porque la persona no cree en la Biblia o no cree en parte de la Biblia o no cree en Dios o no cree en nada de las cosas cristianas y entonces hablan un poco contra ello y es allí donde llegamos nosotros a decir, pero un momentito, usted dice que no cree en esto, deme sus razones por qué no cree en esto. Ah, bueno, yo no creo en esto por esto y esto y esto. Y es ahí donde nosotros entramos a no pelear, sino a debatir con ideas y con argumentos lo que él está diciendo para tumbar sus premisas, sus argumentos y pueda quedarse sin razón para decir, oiga, sí, tiene razón. ¿Sí? Esa sería una de las ideas. Yo les decía a ustedes la semana pasada que un señor llamado Heiser define apologética como todo intento de desarrollar un sistema completo de pruebas a favor del cristianismo. Eso es apologética, el intento, ¿sí? El intento de desarrollar un sistema a favor del cristianismo. La apologética realmente, dice Daniel Serapia, es considerada más bien como la proclamación de la verdad. Y creo que ya debemos apuntar nosotros. Ser apologética, podríamos también mencionar lo que es proclamar la verdad. Ser apologética es no solamente dar argumentos y todo, sino es proclamar, ¿sí? Que nuestros argumentos que estamos presentando sean argumentos válidos, que sean verdaderos, ¿sí? La idea es proclamar la verdad. Mire, la verdad, alguien dijo, la verdad no se defiende, la verdad se proclama. Y creo que nosotros debemos tenerlo en cuenta que vamos a proclamar la verdad. La verdad no necesita que nadie la defienda. Y como dijo Charles Spurgeon, que yo imagino que algunos de ustedes han escuchado a este personaje por allá en los años 1800, que él vivió, nos quedan por ahí unos que otros libros, no porque lo hayamos escuchado, y él menciona que la verdad es como un león, decía él, la verdad es como un león. ¿Quién ha oído jamás que sea necesario defender a un león? ¿Hay necesidad de defender a un león? Lo que hay que hacer es dejarlo suelto y él se defenderá a sí mismo. Y así mismo, entonces, también es la palabra de Dios. Si empezamos a proclamarla, ella se defenderá a sí misma. Ella misma se defenderá a sí misma y ella colocará en cada corazón y da a cada corazón a hacer su labor. Por algo, el Señor nos dice en Isaías capítulo 55 que mi palabra cumplirá el propósito para el cual ha sido enviada. Lo que se necesita es que alguien la proclame, que alguien la tome y que alguien la presente adecuadamente de acuerdo al contexto donde se encuentra para que así mismo pueda hacer el efecto que necesita en las personas. De esta manera, si nosotros avanzamos en la proclamación del Evangelio y lo proclamamos de una manera correcta, adecuada, simplemente se defenderá solo el Evangelio porque es palabra de vida. El Evangelio es palabra de vida, es una palabra de verdad. El Evangelio de la Biblia nos dice que es una palabra que penetra hasta el corazón. Nosotros simplemente hablemos adecuadamente, correctamente, con argumentos adecuados y esa palabra va a penetrar a los corazones más duros, a los corazones más ateos, a los corazones más secularistas. Allá llegará y transformará la vida de muchas personas. Entonces, sí vale la pena que nosotros aprendamos a manejar la palabra para poderla presentar adecuadamente. ¿Sí? Y ahí, lógicamente, hay una distinción entre el término apologética y el término evidencias. A veces pensamos que la apologética es mostrar evidencias de Dios. Y creo que son dos cosas distintas, porque la apologética trata más que todo de presentar pruebas filosóficas, es decir, argumentativas,
mientras que la evidencia lo que hace es ocuparse de la historia y de las prácticas. Así es que sí hay una pequeña diferencia entre lo que es evidencia y apologética. Mullins adjudica al apologista cristiano la siguiente frase, la siguiente tarea. Él decía, fijar las posiciones cristianas mediante los mismos principios de investigación empleados por nuestros adversarios hasta donde esos principios sean válidos es lo que necesitamos hacer. ¿Sí? Lo que está diciendo Mullins es que tomemos lo que ellos hacen y de acuerdo a lo que ellos dicen, de acuerdo a sus argumentos, hagámosle un contraargumento para que pueda hacerse una mejor labor. Lo explico de esta manera. Yo creo que la mayoría de nosotros vemos fútbol, la mayoría. De pronto no somos amantes de un equipo, pero sí somos como aficionados a mirar fútbol y todo eso. La tarea de un técnico de fútbol es estudiar al rival y mirar cómo se mueve, cómo se ha movido en los partidos anteriores, observar cómo colocan los jugadores y qué posición nos pone y cómo salen desde atrás hacia adelante, quién es la columna vertebral de ese equipo, cómo trabajan, cómo juegan. Y la idea es ahora, como ya sé cómo es que ellos juegan, voy a contrarrestarle eso que ellos están haciendo y se lo voy a contrarrestar colocando a mis jugadores de esta otra manera. Esa es la tarea del técnico. Y creo que es nuestra misma tarea. Es decir, nuestro trabajo, amados hermanitos y hermanitas, es estudiar a fondo toda la argumentación del contrario, del adversario. Mirar la argumentación que proponen, que presentan, estudiarla y desde ahora empezar a preparar cómo yo me enfrentaría, qué diría yo frente a ese argumento, frente a esta premisa, frente a esta propuesta, frente a la tesis que están presentando. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y eso requiere que yo me siente, que yo escuche a los demás, que yo lea lo que están diciendo, que yo conozca sus argumentos, y requiere que yo me siente y arme mis argumentos desde el punto de vista de Dios, bíblico, filosófico, científico y de todo lo demás, juntarlo y presentar una tesis más profunda o más apropiada. Y eso requiere trabajo, eso requiere entrega, lectura, porque conocer lo que piensan los demás no va a ser de la noche a la mañana. ¿Sí? Entonces, esa es la tarea que nos corresponde a nosotros para poder hacer la labor que debemos presentar. Entonces, en términos generales, nosotros somos defensores no de una idea, sino de una doctrina, en este caso bíblica, de parte de Dios, y estamos metidos en una causa que vamos a defender, la causa del Señor. ¿Sí? Y lo vamos a hacer en este caso, entonces, defendiendo nuestra fe. Parece ser, hermanitos y hermanitas, que la apologética tiene su origen en el tiempo de los griegos. ¿Sí? Y uno de los primeros que intentaron presentar apologética se llamó Sócrates. Fue uno de los más conocidos, la apología de Sócrates, que de pronto es la más conocida en el occidente, donde él arranca. Y él comienza con la manifestación de asombro porque ve que unos personajes, parece ser del mismo lugar donde él vive, presentan unas calumnias para perjudicarlo, y él está tratando de revisar qué es lo que están diciendo. Entonces él se asombra por lo que le dicen y él entonces empieza a afirmar, él afirma que nada de lo que sus acusadores han dicho es verdad. Ahora, él reclama el hecho que desconoce la identidad de sus acusadores. No sabe quiénes son. Además, no están presentes en el juicio que se les sigue. Él pide que vengan sus contradictores y que se sienten y que le digan sus razones de por qué están diciendo eso.
Lo que pedía Sócrates es, tráiganme a la gente que me está diciendo eso, que me pongan la cara y que me digan sus argumentos y vamos a debatir aquí lo que se está diciendo. Sin embargo, nunca le trajeron a los contradictores, simplemente le dijeron las cosas. En su proceso, entonces, en su proceso apologético, lo primero que se hace es poner a la vista la acusación que se le hace. O sea, Sócrates lo primero que hace es poner el punto de acusación. Están diciendo esto y esto. Es decir, el punto de acusación que se le hace a Sócrates es: Sócrates es un impío. Por una curiosidad criminal, quiere penetrar lo que pasa en los cielos y en la tierra. Convierte en buena una mala causa y enseña a los demás sus doctrinas. Porque corrompen a los jóvenes, porque no creen los dioses del Estado y porque en lugar de estos ponen divinidades nuevas bajo el nombre de demonios. Por tal motivo, lo llevamos a juicio porque es merecedor de condena. Eso es básicamente el argumento que tienen contra Sócrates. Lo que hace entonces Sócrates es una protesta alegando que él no es un maestro como otros tantos, y empieza a nombrar los maestros de su época que son bastante dañinos y tóxicos, como hoy en día se menciona, tóxicos para la sociedad. Entonces, ya conociendo el argumento que colocan, él lo que hace es, mire, si ustedes están diciendo que yo soy un pibe y que yo estoy engañando a los demás, déjenme decirles que yo no soy como los maestros fulano, sultano y mengano. Reconoce las calumnias que se le hacen, que tal vez se están obedeciendo más bien a que Crefón, que es un amigo suyo, le preguntó a Dios, al Dios Delfos, no al Dios de Israel, sino al Dios Delfos, le pregunta que si había en la tierra alguien más sabio que Sócrates. Entonces Crefón le dice a Delfos, ¿habrá alguien más inteligente y más sabio que Sócrates? Y la respuesta fue negativa. Es decir, no hay nadie más sabio. Cuando Sócrates conoció el dictamen del dios Delfos, y como quiera que no entendía lo que el dios quería decir, debido a que él no conocía, debido a que él no reconocía que tuviese ese tipo de sabiduría, comenzó a preguntar entre los maestros de Atenas qué significa que el dios Delfos dice que no hay nadie más inteligente que él. Y él se propone entonces rebatir el argumento, demostrando que si hay alguien más sabio que él. Y entonces va preguntando a políticos, él le pregunta a los sabios, le pregunta a los poetas, le pregunta a los artistas, le pregunta a los extranjeros, a toda persona que se encuentra, empieza a preguntarle, ¿hay alguien más sabio? ¿Quién es el más sabio de nuestro contexto en el que vivimos? Y después de una larga búsqueda, se da cuenta que el Dios verdadero, un Dios verdadero que existe, es el más sabio. Y que eso es lo que quería decir el oráculo, que la sabiduría humana no es nada. Que hay un Dios que sí es más sabio, pero que en la tierra él es el más sabio, el más inteligente. Entonces, el conocimiento de esa verdad hace que Sócrates empiece a honrar y a obedecer a los dioses del Olimpo, en este caso, dioses que se conocen en Grecia. Y de esta manera, entonces él dice, mire, lo que pasa es que algunos probablemente han entendido mal lo que yo estaba haciendo, porque lo que he querido es rebatir y demostrar que yo no soy tan inteligente y que hay personas que son más inteligentes que yo. Pero los otros lo han visto y que están diciendo que no, que yo me estoy creyendo que yo soy mejor que los dioses y que estoy por encima de los cielos y la tierra y que yo hago por acá y por acá. Entonces no es eso. ¿Sí? Lo que hace después de presentar este punto, Sócrates lo que hace es proceder a refutar las acusaciones una por una. Coge parte por parte y empieza a refutar cada una de ellas. Para la refutación acude a la confrontación mayéutica. ¿Sí? Va a enfrentar a sus acusadores con sus propias contradicciones.
Ahora, permítame un momentico hablar un poquito de la mayéutica, porque es importante que la tengamos claro qué es la mayéutica. En el tiempo de Sócrates vivieron también un grupo llamado los sofistas. Los sofistas son los filósofos de su tiempo, que ellos eran muy inteligentes, pero vivían en un relativismo impresionante. Así es que Sócrates dijo, bueno, es que los sofistas son los inteligentes, pero ellos no tienen una verdad absoluta. Ellos están pensando que cada uno puede pensar lo que quiera, decir lo que quiera y todo va bien, vivimos en un relativismo. Sócrates dice, debe haber una verdad en algún lado, tenemos que buscar la verdad. Y la tarea de Sócrates es, voy a buscar la verdad, quiero saber cuál es la verdad real de las cosas. Y entonces él trabaja un método que se llama el método de la mayéutica, que consiste en tomar una idea, hacerle preguntas a esa idea, ir revisando cada uno de los argumentos de las ideas, preguntarle, revisar el argumento, volverle a preguntarle hasta el punto que la persona que tiene al frente ya no tiene más para rebatir. Es decir, es tumbarle argumento por argumento a través de preguntas. Y las preguntas tienen que ser unas preguntas muy hacia el punto, hasta que la gente no tenga que decir frente a esa pregunta y tengan que decir, bueno, pues, y entonces él dice, ahí voy a encontrar la verdad. Y ahí era donde Sócrates empezó a buscar la verdad real. Ahora, el mundo en el que vivía Sócrates, que es mucho tiempo atrás, unos cuantos siglos antes de Cristo, recuerde que le acabo de decir que allí vivían los sofistas, pero los sofistas vivían en medio de un relativismo impresionante. Déjeme decirle que el tiempo que vivimos hoy es muy parecido al tiempo de Sócrates, donde hoy en día también hay un relativismo impresionante, cada uno dice lo que quiera, cada uno tiene su propia verdad, no hay una verdad absoluta supuestamente, ¿sí? Y entonces, como no hay una verdad absoluta, entonces cada uno tiene su propia verdad. Ahora, es bueno decir que si decimos que no hay una verdad absoluta, acabamos de decir una verdad absoluta. ¿Sí? Si yo digo que no hay verdad absoluta, esa sería una verdad absoluta. Por tal motivo, de una vez es una contradicción decir que no hay verdad absoluta. Por tal motivo, inmediatamente empieza a caerse en todos los argumentos, que es una de las cosas que tenemos que aprender a hacer nosotros. Entonces, detrás de todo esto, a través del método de la mayéutica, empieza a enfrentar a sus acusadores con sus propias contradicciones, es decir, va a buscar las contradicciones de sus argumentos y la pregunta que les va a hacer tiene que llegar al punto de que sus argumentos sean rebatidos con la pregunta que le está haciendo, ¿sí? Y básicamente es mostrarle que su argumento es contradictorio. Esa es la tarea, mostrar que su argumento es contradictorio. Entonces, cuando a mí los muchachos a veces me dicen, yo en clase en un colegio y muchachos me dicen de 10º y 11 me dicen, profe, pero es que no hay verdad absoluta. Yo le acabo, lo primero que les digo, mire, esa es una contradicción porque lo primero que ustedes están diciendo es una verdad absoluta. Si usted me dice que no hay verdad absoluta, ya es una verdad absoluta. Inmediatamente empiezan a caerse en todos los argumentos que empiezan a tener de una verdad absoluta. Porque si digo que no hay verdad absoluta, entonces ya hay una verdad absoluta. Y si ahí es una verdad absoluta, pueden haber otras verdades absolutas que no queremos inmediatamente entender. Y a través de esto empezamos a mostrarle a la gente y a los muchachos que sí hay una verdad absoluta que se puede denominar Cristo en algún momento, o Dios, ¿no? Dependiendo de cómo lo vayamos manejando nosotros. Lo que hace entonces Sócrates es mirar las contradicciones. Luego expone sistemáticamente su pensamiento a través del cual se defiende de las acusaciones que le están haciendo sus detractores. En su defensa, Sócrates va a decir que no utilizará ningún recurso que, si bien es admisible para algunos, él dice que él los va a considerar indignos y que no va a despertar compasión en los jueces. Él dice que a través del testimonio de sus 3 hijos no los va a llevar ya para que le muevan el corazón a los jueces, sino que él va a dejar que los jueces tengan una conciencia y que no violen la ley y que se sientan que pueden tomar decisiones sin que se les toque la parte emocional.
Ahora, una de las cosas que se nos suben a los transmilenios, a los buses, la gente voy a pedir plata, es porque se ven con niños. Y no es tanto la carreta que nos echan, sino que el punto es que nos tocan la vida emocional. Y al tocarnos la vida emocional, sacamos la plática del bolsillo y tomamos. ¿Sí? Ese es el punto. ¿Sí? No es tanto los argumentos que usa la gente, sino es que tocan ahora otros puntos que hace que las personas terminen yéndose hacia un lado o hacia otro. En este tiempo que hubo política, en este año pasado que hubo política, pudimos ver mucho eso. La gente no estaba tan convencida desde el punto de vista de los argumentos políticos. Que no había argumentos políticos de ninguno de los candidatos realmente. Pero lo que se hacían los candidatos era lo que llamaban populismo y llevar a la gente a la parte emocional para que la gente terminara votando por ellos más desde el punto emocional que desde el punto racional. Casi todos los candidatos lo hicieron. Así es que Sócrates dice, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso. Yo voy a exponer mis puntos de vista, voy a defenderme y voy a dejar que los jueces tomen su decisión. Entonces, dice, no voy a arrastrar ante los jueces, no me voy a arrastrar, frente a los jueces para obtener compasión de su indulgencias. Así es que yo voy a simplemente exponer lo que tengo que exponer y ellos verán qué van a hacer. Los jueces que estaban ese día para enfrentarse a Sócrates eran 556 jueces. 281 votaron en contra de Sócrates y 275 a favor de él. Sócrates fue condenado a la final por la diferencia de 6 personas. 6 personas fueron las que terminaron decidiendo que Sócrates tenía que pagar por X cosa. Le dieron la opción de escoger y le dijeron, puedes escoger cadena perpetua, puedes escoger una multa o puedes escoger el destierro. Él dijo, yo escojo la multa. A las 30 minas que ustedes me están diciendo. Los jueces volvieron a deliberar para examinar la propuesta de Sócrates y esta vez dijeron, no recibimos su pago de la multa, más bien lo condenamos a muerte. El juicio fue corto y terriblemente injusto. Y de esta manera se conoció uno de los momentos de los apologistas más terribles que hubo en el occidente, uno de los momentos más difíciles, donde aunque la apología fue muy buena y la defensa fue tremendamente buena y no hubo nadie que lo condenara directamente así a través de argumentos, se mostró que muchas veces la apología no gana, a pesar de que sea muy buena. ¿Sí? Y ese es otro punto que debemos tener en cuenta. Usted puede tener los mejores argumentos. Usted puede ser una persona muy buena debatiendo las contradicciones de otras personas, pero no significa que usted siempre va a ganarse a las personas para con esto. No significa que la gente va a darle a usted la razón. Y debemos tenerlo claro. Porque en ocasiones decimos, no, pero vea, yo di las razones, yo dije esto, yo hice por acá, todo, y todo el mundo antes en contra mía. Entonces, señor, ¿qué está pasando? Tengamos en cuenta que eso no es así de sencillo, ¿no? Y tenemos a un gran hombre que es Sócrates en su trabajo, pero no pudo convencer a la gente, a pesar de que sus argumentos eran muy buenos. El razonamiento filosófico entonces descansa en 4 principios fundamentales. Y para nosotros hacer una buena apología de la fe, entonces debemos empezar a tener en cuenta esos 4 principios. Principio número 1, el principio de la no contradicción. Mi hermano Juan Andrés estaba levantando la mano. ¿Qué tengan? Sí, profesor, es que usted decía que pues finalmente la defensa de Sócrates no consiguió el objetivo, pero yo pienso todo lo contrario, porque si bien es cierto que se ocasionó la muerte, la idea como tal sobrevivió. Entonces, no consiguió el objetivo de mantenerse vivo, pero la idea como tal, la defensa de su idea, sí subsistió al debate al que estaba siendo enfrentado. Entonces, pienso que no es, o sea, no
no consiguió el objetivo inicial, que era mantenerse con vida, pero la idea como tal sí sobrevivió, incluso hasta hoy. Sí, Juan Andrés, gracias por el aporte. Sí, desde ese punto de vista, tiene toda la razón, porque creo yo que a Sócrates se le considera el padre de la filosofía. Entonces es un hombre muy inteligente, y creo que él fue el que impulsó lo que es la mayéutica, que es una de las cosas más importantes dentro de la filosofía y toda la argumentación. Entonces creo que sí se logró el objetivo de mantenerse dentro del punto de buscar siempre la verdad. Sí, claro, no sobrevivió con todos sus argumentos, pero creo yo que pudo morir contento dentro de sus conocimientos, pudo morir contento porque defendió la verdad y se mantuvo siempre con los argumentos más claros delante de toda la nación. Entonces, de Es que esa lo digo manera, porque si el objetivo es defender un pensamiento, una doctrina, pues finalmente lo logró. Digamos que la apologética no está buscando defender a la persona como tal, sino a la doctrina. Eso es lo que le estoy entendiendo. sí, perfecto, sí, usted tiene razón ahí. Sí, señor. Esa sería la idea de fondo, porque no nos estamos defendiendo a nosotros mismos, solo que, claro, uno quisiera que hubiera vivido Sócrates, y si nos toca enfrentarnos nosotros a algún caso como estos, quisiéramos defendernos adecuadamente y normalmente pues salir avantes en una situación como estas. Reconocemos que no es tanto la defensa de la persona, sino es la defensa de los argumentos, de la idea, de la doctrina o de lo que estamos persistiendo, ¿no? Que ese es el punto importante. Gracias, mi hermano Juan Andrés, por tenerlo en cuenta. Gracias. Bien, entonces en este caso hay cuatro puntos que tiene en cuenta Sócrates en su apología, que son los que vamos a tener en cuenta nosotros también cuando vamos a trabajar todo este asunto de la apología. Estaba diciendo que el primero es el principio de la no contradicción, ¿sí? El principio de la no contradicción es básicamente esto. Una cosa no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. ¿Sí? Una cosa no ser y no ser bajo el mismo aspecto y el mismo tiempo. Es decir, A no puede ser B y B no puede ser A. Ese es el principio de la no contradicción. ¿Sí? La palabra contradicción es una palabra compuesta. La primera parte es contra, que significa oposición, y la segunda parte, dicción, que significa decir, en este caso. Entonces es, básicamente cuando hablamos de una contradicción, es decir opuestamente, dar una oposición, presentar una oposición a lo que se está diciendo o decir algo opuesto, en este caso. Entonces podemos decir que, como ejemplo, no es posible que un objeto sea un árbol y no sea un árbol a la vez. Eso sería imposible. Entonces debemos tener en cuenta siempre ese argumento de la no contradicción. Recuerde que en este caso siempre tenemos que estar pendiente de este argumento, de este principio, cuando estamos trabajando todo lo que es la argumentación y cuando escuchamos sobre todo a los demás. Y mi argumento, y el argumento que yo estoy dando, que sea un argumento que no tenga ese principio o que no viva bajo la contradicción más bien. Y que el compañero, la persona que está hablando, revisar que lo que está hablando no esté bajo la contradicción, porque si se encuentra una contradicción, inmediatamente se tiene en cuenta. Esto es una contradicción, lo vamos a tener en cuenta, lo apuntamos, porque esto es un argumento que va para el piso de una mesa. ¿De acuerdo? El segundo principio que presenta Sócrates y que se deja ver cuando estamos haciendo apología es el principio de la razón suficiente. El principio de la razón suficiente dice que todo ser debe tener una razón de ser. Nada procede del azar, sino de la razón de la necesidad. O sea, no existen las cosas porque sí, sino que hay una razón clara y contundente para que algo exista, para que algo sea. Todo lo que se hace en la sociedad tiene la gente una razón para hacerlo. Ya si la razón es buena o mala, si la razón es positiva o negativa, ya es diferente, pero siempre habrá una razón. Y eso es lo que tenemos que nosotros llegar al punto de este asunto. El otro principio que se tiene
Es un principio que se llama el principio de la causalidad. El principio de la causalidad dice que todo ser contingente debe tener una causa eficiente. Ahora, aquí en este punto hay que tratar de entender qué es un ser contingente. Hay seres necesarios y hay seres contingentes. ¿Sí? Los seres necesarios son aquellos que sí o sí deben existir para que el mundo exista. Para que se pueda ver. Es decir, no se puede vivir si eso no existe. Eso se llama un ser necesario. El ser contingente es aquel ser que si no existe, el mundo sigue rodando sin problema. El mundo sigue funcionando. Ese es un ser contingente. Y entonces el principio de la causalidad dice, todo ser contingente debe tener una causa eficiente. Es decir, hay algo que lo causa. Hay alguien que está detrás que lleva a que eso funcione. Es básicamente lo que están mencionando. En este caso, se tiene que Dios tendría que ser un ser necesario, no contingente, necesario. Si Dios es un ser necesario, entonces Él es el principio que causa que lo demás exista. Lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando de la existencia de Dios, ese argumento, para que quede más claro. El cuarto argumento, o el cuarto principio que se menciona o que se trabaja en la argumentación, es el principio de la finalidad. Principio de la finalidad. Es decir, todo tiene un fin. Todo ser tiene un fin. Todo ser actúa para un fin. ¿Sí? Algunos mencionan que es un principio teleológico. El término telos significa propósito. Y entonces en este caso sería un principio de propósito. Todo tiene un propósito y todo va hacia un propósito. Por tal motivo, de esta manera, estos cuatro principios nos van a ayudar a nosotros para poder trabajar lo que es la argumentación. Bien. Es importante ver algunos elementos de la apologética. Para ver los elementos de la apologética, les voy a pedir el favor de que descansemos 5 minuticos, que ustedes se estiren, que ustedes vayan, se tomen un tintico, algunos echen agüita porque algunos están en tierra caliente, necesitan echarse una agüita para que no se duerman, estirar los pies y volvemos, son las 7:15, volvemos a las 7:20, por favor.
Listo, mis hermanitos. Bueno, bienvenidos nuevamente aquí. A veces se me olvida llamar la lista y entonces digo, ay, ¿quién fue el que vino y quién no vino? Entonces voy a tomar una foto para los que están aquí. Con eso ahí voy a saber, ahí está el nombre de todos ustedes y sé quién es y quién no está. Eso, prendan las cámaras, pero no puedo saber quién estuvo y quién no estuvo aquí en clase en esta hora. Qué pena con ustedes, pero es que así me toca tomar, después subo la asistencia. A ver, estoy esperando a ver, que le llegue el nombre a quién está aquí. Ahí. Ah, ya, Jaime, ese es el que estaba sin nombre, ya. Entonces vamos a mirar qué nombre, un momentico, hermanos, para poderle tomar acá la foto. Ahora sí, todos están con su nombre al día. Listo, gracias, mis hermanos. Qué pena con ustedes. Es que a mí me toca para ver quién es mi clase. Bien, estamos hablando acerca de los elementos de la apologética. Los elementos de la apologética básicamente son tres. Podríamos mencionar que son tres elementos de la apologética. El primero tiene que ver con el contexto. El primer elemento importante tiene que ver con el contexto. Creo que algunos de ustedes al principio en la lectura lo estaban mencionando, la importancia del contexto, con quién estamos hablando y todo lo demás, ¿no? Se menciona, lo dice William Diners, bueno, el apellido no sé si se lee así o no, en español es Dirnes, pero no sé si así debe sonar. Lo cierto es que él en alguna ocasión estaba enseñando en el África a un grupo de personas un poco de apologética. Y entonces mientras él enseñaba allí en aquel grupo, dice que se levantó un estudiante al final de la clase y le dijo de la siguiente manera: profesor, realmente aquí nadie necesita saber esos argumentos acerca de la existencia de Dios. Muy pocas personas dudan de que Dios existe. Así es que no es tan importante que nosotros tengamos idea de si existe o no existe, porque todos creen que existe. Dijo él, el asunto es que aquí todos creen en muchos dioses. Más bien debería enseñarnos a cuál Dios debemos obedecer. Y esto nos empieza a mostrar el contexto donde estamos. Porque en ocasiones nosotros vamos a hablarnos con una persona y resulta que nos ponemos a hablar con la persona y nos ponemos a exponerle un montón de cosas a la persona, pero resulta que la persona no tiene preguntas sobre el asunto, la persona la tiene claro, pero nosotros ahí hablando y a veces pasamos por encima de la persona y la persona nos aguanta ahí más como por no perder la amistad que por otras cosas. Y nosotros tal vez enseñándole algo que ellos ya saben cómo tal. Creo que deberíamos más bien es mirar con quién estamos hablando, tratar de escucharle qué es lo que está pensando para poder saber qué podemos hablar con la persona, ¿sí? O qué podemos enseñar, de qué podemos hablar de acuerdo a la persona que está allí. Entonces no cometamos el error muchas veces, como menciono, de hablar y sin saber si a la otra persona le interesa o no le interesa lo que estamos hablando. Sí, debemos buscar la manera de saber si realmente sí, si esa persona realmente sí está realmente interesada en escucharnos. Entonces, el primer elemento en cualquier defensa del cristianismo es el contexto en el que vive
en este caso, la otra persona o el retador, que algunos llaman en este caso. Cada situación y cada cultura, en realidad, cada persona tiene ciertas necesidades implícitas destinadas a ser satisfechas por el Evangelio. Y creemos que una genialidad del cristianismo, y que debe ser así, el cristianismo debe llegar a ese punto donde sea pertinente a toda la necesidad humana. Realmente nos incumbe estar conscientemente y suficientemente cercanos a las personas para entenderles, para escucharles y para darles lo que necesitan realmente. Wilson levantó la mano, cuéntenos. No, profesor, o sea, la pregunta es, frente al contexto, es, digamos que en ese contexto hay que entender la cultura, el medio ambiente, la sociedad, digamos, todo eso, aquello que envuelve o está relacionado, digamos, en este caso, la persona. ¿Sí sería ello? El contexto, por ejemplo, en el que nosotros nos movemos, tenemos que ver quién es la persona con la que estamos hablando. Es muy diferente que usted se siente y hable de pronto con una persona que tiene de pronto 80 años a hablarle a una persona que tiene 20 años. Son contextos distintos, porque las ideas que tienen pueden ser distintas, pueden ser diferentes. La forma como piensen y su cosmovisión es totalmente diferente el uno al otro. Por tal motivo creo yo que el contexto es diferente con quien estamos. Si es un grupo, revisar qué clase de personas son las que con las que estamos trabajando. Por eso, una de las dificultades que tenemos muchas veces como pastores es que cuando llega la gente a nuestra iglesia, vamos a predicarles, y cuando vamos a predicar, resulta que es que al frente tengo un montón de gente, ¿cierto? Tengo muchachos de 18 años, tengo muchachos de 25, tengo muchachos de 35, señores de 40, de 50, hasta de 70 y 80 años, algunos porque no han pasado más de 80 años y están ahí sentados al frente. Y yo tengo que darles el evangelio a estas personas, yo tengo que predicarles a estas personas, y yo necesito, ¿cómo les voy a predicar a estas personas? Que a todos les suple la necesidad con esta palabra que les estoy dando y que llegue al corazón. Todos los que están ahí al frente no tienen la misma necesidad, probablemente. Es rarísimo que de pronto tengan toda la misma necesidad, pero lo más probable es que no tengan la misma necesidad. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender nosotros es tratar de mirar cómo vamos a trabajar con estas personas y cómo yo voy a presentar mis argumentos y mi presentación del evangelio a estas personas para que se interesen, para que les guste, para que sea suplida la necesidad que tienen. Y eso es el contexto, ¿cierto? ¿Qué les interesa? ¿Qué les interesa? Por eso, una de las cosas que se hizo en la iglesia es, no, reunamos a los niños aparte, hemos una charla a los niños, reunamos a los adolescentes aparte, reunamos a los jóvenes aparte, reunamos a las parejas recién casadas aparte, parejas sin hijos, a los que tienen parejas con hijos, reunamos a las damas aquí, reunamos a los hombres aquí, reunamos a la de uno. Y entonces, esa es una de las razones que tenemos para reunirnos en grupo, porque cada uno de ellos tiene diferentes contextos y tienen diferentes necesidades. Así sería mucho mejor llegar a cada uno de ellos, que de pronto pararme en el púlpito y hablar de un montón de gente que, pues, gracias a Dios que están allí, pero pues la palabra probablemente de una u otra manera a través del Espíritu no podrá llegar, pero a uno les va a llegar mejor que a otros. Unos van a importarse más que otros en este caso. No estoy diciendo que la palabra no sirve de mucho y el Señor va a usar de la mejor manera, pero ¿cómo hago yo para presentar esta palabra allí? Por eso el contexto. ¿En dónde me estoy moviendo? Tengo que saber con quién estoy hablando, con qué grupo estoy metiéndome para poder hacer una mejor labor. ¿Sí queda un poquito más claro, Wilson? Sí, profesor. Bien. El segundo elemento de la apologética tiene que ver con el punto de vista. El punto de vista de la apologética es un punto de vista especial, una estructura que le dé forma a la defensa, y aquel elemento importante es la consistencia de todos los hechos unidos que sean capaces de expresarse. Entonces, el cristiano debe tomar las verdades que se encuentran en la revelación de Dios y buscar entenderlas todas juntas. Y, asimismo, presentarlas de una manera pertinente a la gente. En otras palabras, si yo voy a hacer apologética, debo mirar entonces el punto de vista.
¿Cuál es el punto de vista que yo tengo? ¿Cuál es el punto de vista de la Biblia? ¿Cuál es el punto de vista que es el que tiene la persona que está al frente? ¿Cómo vamos a presentar esa perspectiva divina que está allá? Para ello, yo necesito tener claridad de qué está presentando el Biblia. Yo tengo que tener claridad de qué está diciendo el libro. Si vamos a hablar de una persona desde el punto de vista de la Biblia, el libro que estoy presentándole a ellos, lo tengo que conocer, tengo que saberlo, tengo que manejarlo, tengo que tener seguridad del libro que estoy presentando para que pueda pues, presentarse adecuadamente el punto de vista. Ahora, lo que sí necesitamos es siempre presentar la cosmovisión de Dios. Todas las personas afuera tienen una cosmovisión. En la iglesia la gente tiene una cosmovisión. Pero lo que necesita la gente, la apologética es básicamente impulsamos hacia afuera. Lo que necesita la gente afuera es que la cosmovisión que tienen ellos, ¿sí?, necesita ser transformada y cambiada por la cosmovisión de Dios. ¿Cómo voy a presentar esa cosmovisión de Dios a ellos? ¿Cómo les digo que la perspectiva de Dios es mejor que la perspectiva de los que están allá afuera? Entonces, tengo que conocer la perspectiva de Dios claramente, pero también tengo que conocer la perspectiva de los que están afuera para poder mirar los puntos de vista y poder presentar la perspectiva de Dios de una manera más adecuada. Que ellos puedan decir, oiga, sí, vale la pena pensar en la perspectiva de Dios que no había pensado. Sería lo ideal, ¿no? Entonces, los diferentes puntos de vista es bueno tenerlos en cuenta. Y en tercer lugar, el tercer elemento que tenemos que tener en cuenta en la apologética es el punto de partida. ¿Cierto? El punto de partida. Aquí tenemos que enfatizar desde dónde vamos a partir. Perdón, profesor. El Sí. tercer punto es que se le fue la voz y no le escuché. ¿Cuál es el tercer punto? El tercer tercer punto es el punto de partida. El tercero es el punto de partida. ¿Desde dónde nosotros vamos a arrancar para poder presentar? En este caso, ya sea el evangelio o la defensa de la fe, ¿desde dónde vamos a arrancar? Lógicamente, algunos dicen que hay que arrancar con entender para poder creer, es decir, desde la razón. Otros dicen, no, hay que creer para poder entender. Entonces vamos a la fe y arranquemos desde la fe, arranquemos desde la razón. Ahora, no sé ustedes de dónde arranquen. Yo soy de los que creo que cualquiera de los dos puntos es importante y Dios va a usar la razón, Dios nos ha dado la razón a todos los seres humanos para que nosotros podamos trabajar a través de la razón y podamos llegar a la gente. Así es que sí podemos usar la razón para poder compartir el evangelio. El punto es que la gente que se va a afuera necesitan razones claras. Algunos van a creer desde la fe, pero muchos de los que están afuera y que trabajan, que viven en el mundo secular, necesitan razones. ¿Qué razones les vamos a dar? ¿Sí? ¿Qué razones vamos a trabajar con ellos para presentar? Y es aquí donde entonces empezamos a entender, empezamos a comprender un poquitico lo que ha pasado en la historia de la apologética. Por ejemplo, la historia de la apologética nos muestra que nosotros somos parte de una discusión que lleva más de 2000 años. ¿Sí? Somos parte de esa discusión. Comenzó hace más de 2000 años y todavía estamos en una discusión de si Dios le damos la oportunidad o no le damos la oportunidad a Dios. Si la Biblia realmente tiene sentido o no tiene sentido. Seguimos en la misma discusión. Número uno. Número dos, nosotros somos el resultado de previas discusiones. Lo que tenemos nosotros, lo que somos nosotros somos el resultado de lo que se ha dicho antes. No hay nada que hacer, amado hermano. Somos producto de lo que otros hablaron. Y aquí estamos. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay que mirar que en el Nuevo Testamento, comenzaron los apologistas. Nosotros tenemos que lo primero que se tuvo fue una confrontación con los judíos. Los apologistas del Nuevo Testamento arrancaron haciendo apología contra el judaísmo. La apología más fuerte es, vamos a presentar a los judíos que Jesús es el Mesías.
Esto era una apología tremenda. ¿Cómo convencer, cómo persuadir a aquel judío para que pueda creer en Jesucristo? Ese era el trabajo de los primeros cristianos, de los hermanos del Nuevo Testamento. ¿Cómo convencerlos que lo que dice el Antiguo Testamento tiene que ver con este Jesús que murió en la cruz del Calvario? Esa es la titánica. Y ese era el trabajo que estaban haciendo ellos confrontando a los judíos de su tiempo. Fue la primera apología que se tuvieron que enfrentar los discípulos de Cristo. Luego tuvieron que enfrentar o confrontar con los griegos, porque dijeron, ellos tuvieron que decir a los griegos, solo por la cruz de Cristo hay salvación. Y la resurrección es una verdad trascendental. Recuerden que los griegos tenían en su cabeza que el conocimiento es la que nos lleva a Dios. El conocimiento, la sabiduría, es lo que nos da el espacio para poder trascender en este mundo. Entonces, de esa manera, tienen que venir los apóstoles, en este caso Pablo, que fue uno de los que más trabajó en este asunto, tienen que venir y hablar con los griegos y presentar a los griegos que no todo era sabiduría humana, que no todo se necesita saber filosofía. Y tenía que presentarle que la salvación no viene por el conocimiento, sino que la salvación viene por la cruz de Cristo. Esto era una locura. Por eso dice que para muchos es una locura. ¿Sí? Hablando con los griegos. Y luego hay que presentar la resurrección. Los griegos no creen en esa resurrección que habla aquí Pablo. Sin embargo, Pablo tiene que hablarles de la resurrección, que es una verdad trascendental. Recuerde que cuando estaban allí en cierto lugar, dice que Pablo les habló de la resurrección, y cuando les habló de la resurrección, unos se fueron, otros se quedaron, pero se armó como una pelotera por ahí en el asunto por cuestión de la resurrección. Así es que, amado hermano, la lucha fue también una confrontación con los griegos, apología frente a los griegos. Pero también tuvieron que hacer apología frente al Imperio Romano. ¿Sí? El Imperio Romano obliga a todos a adorar a César, a tenerlo como Señor. Y tienen que venir los judíos y decir, esperen un momento, los judíos cristianos vienen y dicen, lo lamentamos, pero no podemos adorar al César, nosotros tenemos un Señor, y tienen que presentar sus razones contundentes de por qué Dios es Dios y no hay nadie más fuera de él. Y eso es una confrontación fuerte frente al Imperio Romano. Así es que aquí encontramos en el Nuevo Testamento cómo hay una apología frente a los grupos que se estaban presentando. Cada uno, un grupo en particular. Son diferentes los grupos, con contextos distintos, pero lo hicieron. Luego, en el siglo II y III, encontramos también entonces por aquí a personajes, voy a nombrar 3 de ellos. Justino Mártir, que de pronto alguno ha escuchado algo de Justino Mártir. Y Justino Mártir, lógicamente, su trabajo y su apología es defender que él dice que la mejor defensa que tienen los cristianos es su vida. Es decir, vamos a hablarles con el testimonio de vida. Y también el mismo Justino Mártir presenta que los filósofos sabios sí son capaces de entender la verdad de Dios a través de la razón. Entonces, 2 cosas está haciendo Justino Mártir. Uno, hacia adentro de la iglesia, enseñando y mostrándole a la iglesia que sí pueden vivir una vida decente, que puede convencer a los que están afuera. Pero también mostrando a la gente de la iglesia y diciéndole, pero si ustedes usan la razón, la gente de afuera, los filósofos que están afuera, los griegos que están afuera, tienen la capacidad para poder comprender lo que queremos decir. Por tal motivo, sí pueden recibir realmente la verdad de Dios y entenderla. Eso es lo que estaba diciendo Justino Mártir, y fue su apología. Luego tiene un hombre llamado Tertuliano. Esos son padres de la iglesia, ¿no? Tertuliano dice, y su apología es, ¿por qué son lícitos todas las verdades, excepto el Dios de los cristianos? ¿Por qué no aceptan al Dios de los cristianos?
Y si yo les voy a decir cualquier Dios, ustedes me aplauden, me reciben y me invitan a comer. Pero si yo les voy a decir los Dios de los cristianos, ustedes me pedrean y me sacan. Y la apología de él es, ¿por qué ustedes no me reciben? Y empieza a trabajar el asunto con la gente no cristiana, la gente pagana. ¿Por qué reciben otros dioses? Este Dios, pero solo también me lo reciben. Tiene después Agustín de Hipona en la historia de la apología. Y Agustín de Hipona dice, conocer a Dios definitivamente es una experiencia personal. Se necesita conocer a Dios de verdad, sentirlo, tenerlo y poder compartir plenamente con él. Una experiencia. Ahora, hay que recordar que San Agustín se convierte en cristianismo, era un hombre pagano, un hombre que enviaba en toda la mundanalidad de los griegos. Y llegó un momento en que se fue a una iglesia, dijo, voy a esa iglesia, ya va a predicar un señor llamado Ambrosio, es muy conocido, voy a escuchar qué tiene que decir Ambrosio en la catedral de Milán. Y dice que se va para donde Ambrosio. Y Ambrosio es un pastor que da una disertación, es una disertación que empezó a presentarla, y cuando empieza a hablar y todo lo que dice, al final de la predicación, Agustín de Hipona estaba convertido diciendo, en este Dios yo quiero creer. A partir de ahí tiene una experiencia personal con Dios y dice, Dios tenemos que experimentar. La apología es, a Dios se le experimenta, no solamente aquí en la cabeza, sino una relación con Él. Número 1, dijo él. 2, él también, Agustín, es una apología donde él presenta que la adoración a dioses falsos jamás ha contribuido a la prosperidad de la vida humana. Y él dice, ¿quieren adorar ustedes al dios falso? Téngale el eso cómo han terminado las naciones, los pueblos que han adorado a dioses falsos. Y hace una apología impresionante de por qué seguir a dioses falsos me lleva al mal, a la pobreza, a la absoluta maldad. Seguir a Dios me lleva a un buen lugar. Eso sucedió por acá, entonces a los padres de la iglesia. Pero luego viene también entonces un poco la Edad Media. En la Edad Media encontramos entonces hablo de dos señores. Anselmo de Canterbury, San Anselmo, algunos lo conocen como San Anselmo, y él tiene su apología diciendo por qué Dios se hizo hombre para traer salvación. Es decir, voy a explicarles por qué Dios se hace hombre para traer salvación. Ahora, recuerden que esta gente hace apología de lo que ellos están esperando, de lo que ellos saben que la gente está hablando y lo que tienen necesidad. ¿Sí? Su contexto está diciendo salvación, ¿cuál salvación? ¿Salvación por qué? O porque Dios nos va a salvar. Entonces viene Anselmo y dice, venga, les explico la salvación y venga, les explico que Dios se tuvo que hacer para la salvación. Esa es su apología, básicamente. Y luego también aparece un señor llamado ahí en la Edad Media, llamado Tomás de Aquino, y es probable que lo hayan escuchado un poco más. Y Tomás de Aquino, él dice, voy a mostrarles a través de las 5 vías que sí podemos conocer a Dios desde nuestro exterior. Podemos conocer a Dios desde afuera. Y su apología es hablándole a la gente que sí pueden venir a Dios, no necesariamente desde la Biblia y no necesariamente desde la iglesia, sino venga y les enseño cómo se acercan a ustedes a Dios. Una apología bastante tremenda, usa mucho la razón para poder llegar a ese punto de vista. Luego aparece en la Reforma un señor llamado Martín Lutero, que es más conocido por nosotros en este tiempo. Y Martín Lutero presenta su apología de solo a través de la gracia nos reconciliamos con Dios. Recordando que viven en un mundo donde la gente paga para que sean salvos y paga para que su familia sea salva, que la familia que ha muerto sea salva, que se llaman las indulgencias. Y entonces él les dice, espera un momentico, es que no nos reconciliamos con Dios no porque necesitamos una moneda, no porque necesitamos a la iglesia, no porque tal cosa. Nosotros llegamos a una reconciliación con Dios por la gracia de Dios. Su apología es la gracia de Dios. Y por eso habla de eso la escritura, sobre la gracia, algo, ¿no? Lo que menciona Lutero.
Y también a la manera aparece Juan Calvino, o John Calvino. O sea, Juan Calvino dice, solo por la palabra y el Espíritu Santo hay conocimiento verdadero de Dios. Si alguien quiere llegar al conocimiento de Dios, le corresponde vivir solo a través de la palabra y el Espíritu Santo. No hay una más manera para conocer. Y eso es lo que en el tiempo. Recuerde que para el tiempo de Juan Calvino ya empieza la época del Renacimiento, la gente empieza a cambiar un poquito la perspectiva de Dios e irse hacia la perspectiva antropológica, o sea, la perspectiva del hombre. Y entonces hay unos cambios por allí un poco bruscos que se están dando, y Juan Calvino dice, espera un momentico, usted necesita conocer a Dios verdadero solamente a través de esta manera. ¿Sí? Después de Juan Calvino aparece un señor llamado, aparece el tiempo del racionalismo, y aparecen tres señores. John Locke, que es probable que algunos de los que trabajen en economía, que estudian en economía, contaduría, van a escuchar un poquitico de este señor John Locke. Y él habla acerca de la razonabilidad del cristianismo. Y él dice, el cristianismo tiene mucha razonabilidad. O sea, el cristianismo no es algo bruto, no es algo ignorante. El cristianismo no es para gente pobre, el cristianismo también es para todo el mundo y tiene mucha racionalidad. En el tiempo del racionalismo, recuerde que la gente empieza a darle el espacio más a la razón, a pensar más, entonces dice, aprovechemos. El cristianismo es muy racional, es de lo más racional que hay, y presenta su apologética hacia ese lado. Aparece otro señor llamado Blas Pascal, que él dice que la fe solo es alcanzada por un corazón que ama. Si alguien quiere alcanzar fe, quiere tener fe, la fe solamente viene a llegar a un corazón que realmente sabe amar. Si una persona no ama, no puede creer en Dios. ¿Sí? Y aparece también un señor llamado José Butler. José Butler habla contra el deísmo. El deísmo es una corriente que dice que Dios vino, creó el mundo, dijo que funcionara como una máquina y él se apartó y se quedó para allá lejos en otro mundo. Ese es el deísmo. Y él dice, pero un momentico, estamos contra el deísmo. Dios está con nosotros, Dios está en nosotros, por eso vamos a darle gracias a Dios que podemos compartir y estar con él, y que Él está con nosotros. Y ya por este tiempo de la modernidad, hablo de tres personajes. Uno, Søren Kierkegaard, que es probable que alguno lo haya escuchado. Søren Kierkegaard, él menciona la importancia del individuo. El individuo es importante como persona. El individuo es una persona que hay que poner atención. Es una persona que ha sido creada por Dios. No lo podemos abandonar. Entonces, él está enfocado en cómo ayudar a las personas de una manera más personalizada. Y ese fue su trabajo que presentó. Viene otro llamado, pero este sí no es conocido. Este es un señor de los países orientales. Se llama Kosuke Koyama. Y Kosuke Koyama dice, habla de la importancia del contexto. Que no podemos presentar a Dios de la misma manera como se presenta en América y no podemos presentar a Dios como se presenta en Europa, presentarlo en África. Y no podemos presentar a Dios en África de la misma manera como lo vamos a presentar en el mundo oriental. Y él habla de que hay que tener cuidado en el contexto donde nos encontramos para poder presentar a Dios. No se presenta de la misma forma. Y por último, un hombre llamado aquí en latinoamericano, José Miguel Bonino, que es probable que alguno haya leído algo ya sobre él. José Miguel Bonino, él habla acerca de la teología en una situación revolucionaria. ¿Cómo podemos hablar algo en medio de la revolución que vive Latinoamérica? Y no que cada uno de ellos está haciendo una apología de una situación que está presentándose en el mundo. Esta es una respuesta a lo que ellos quieren, que es la pregunta que está en el mundo. Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿qué dice el mundo hoy? ¿Cuál sería la apología que deberíamos presentar nosotros? ¿Hacia dónde vamos a responder? ¿O qué vamos a responder? ¿Qué pregunta vamos a responder? Bien, le voy a pedir que para mañana pensemos por un momento quién tendríamos que responder. ¿Y qué pregunta deberíamos responder?
desde el punto de vista apologético. 7:51 minutos, me pasó un minuto. Muchísimas gracias. Muy amable. Voy a subir esto para que ustedes lo tengan también allá y lo compartirlo con ustedes para que ustedes le echen una revisadita y les sirva para el día el día de qué, el día del parcial, que sea un apoyo para el día del parcial. Gracias, profe. Profe, ¿me puede regalar un minutico al terminar? Repite la pregunta, profe, por favor. Profe, Dígame, Wilson. profesor, ¿se me puede regalar un minutico ahorita, por favor? Listo, Henry, sí. Wilson levantó la mano. ¿Estaba diciendo algo, Wilson? No. Bueno, mi hermana Lidia fue la que dijo que la pregunta. Sí, por favor, pregunta es- profesor, gracias. La pregunta es, ¿a quién tenemos que responderle? ¿Y a qué pregunta tenemos que responder en eso? Como apologistas. ¿Cuál sería la pregunta a la que debemos responder? ¿Y a quién tendríamos que responder en eso? Porque la apologética es eso, es una respuesta a un movimiento, a una idea, a una doctrina que se está levantando, a algo que está pasando. ¿Listo? Bien, mis hermanos. Muchas gracias, muchas bendiciones. Nos vemos mañana. Descanse, Gracias, profe, profesor. muy amable. Hasta luego. profe. ¿Listo? Bendiciones. Mi hermano Henry, cuénteme, mi hermano Henry, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Hola, profe, ¿qué tal? Muy buena la charla, profe. Vale, gracias. ¿Cómo va todo? Bonito el tema. Profe, una cosita al grano para no demorarlo tanto. Profe, es que estaba colgado aquí en la plataforma una tareita de apologética, casualmente. Sí, una lectura. Pero ya no la estoy viendo, creo que era para hoy. Sí, tenían que entregarla ahora. Ya se Sí, cerró. pero ya se me desapareció, o sea, ya hoy no la veo. Sí, lo que pasa, bueno, yo no sé si es que están colocando ahora, creo que a través del, están colocando que apenas termine desaparezca la esta, pero yo lo voy a mostrar para que a ver si aparece ahí otra vez claro. Pero Sí, si su merced hizo la tarea, ¿no? Yo la tengo, claro, pero estaba hasta las 8, sino que desde hace rato no la volví a ver. Listo. Hay dos para hoy, una de apologética y otra de teología sistemática. Esa todavía sí se deja ver, pero la otra... Hermano, tiene que subirla porque se deja ver hasta las 8 también esa. No, ya la envié, sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, la apologética, si no la envío, por favor, me la envía al correo en el Close Campus, pero tiene que mirar, tiene que revisar que sí va que sí es el archivo adjunto. ¿Listo? Revisar que es el archivo adjunto. Si definitivamente no le llega por ningún lado, si no llega por ningún lado, entonces, en última instancia, ahí aparece mi correo de la universidad, ahí aparezco, y entonces su merced me puede enviar ahí. De todos modos, le doy el correo. El correo es h.martin@unicimes.edu.co. h.martin. Sí, Profe. @unicimes.edu.co. Su merced también ahí me la puede enviar, yo reviso que listo. Profe, buenas noches. Hola, mi hermano Germán. Bien, bien. Era sobre lo mismo. Lo que pasa es que yo llego un poquito sobre el tiempo a la casa. Trabajo hasta casi 6 de la tarde y no alcancé a presentarlo, pero yo ya lo envié por la plataforma a mensajes. Ya, sí. Recuerde que tienen que revisar que esté muy bien, que esté el dato adjunto, los archivos. De todos modos, Germán, envíenmelo también a h.martin@unicimes.edu.co, que ahí también me llega. Y estas son las dos opciones para que me lleguen ahí sin problema. Entonces yo reviso y miro qué tenemos para poder hacerlo. Bueno, profe, listo. Muchas gracias. Profe, una cosita, discúlpeme. ¿Su merced me puede repetir lo de la pregunta de lo de que hizo la última? Ahorita es, ¿qué pregunta tenemos que responder y a quién le tenemos que responder? Okay. Como apologistas, ¿no? ¿Qué pregunta hay en la sociedad? ¿Qué preguntas listo. será que tenemos que responder y a quién, o a qué grupos o a qué personas tenemos que responder esa pregunta? Listo, profe. Muchas gracias. ¿Listo? Gracias, profe. Bien, vale, ya nos vemos, mi hermano Henry. Gracias, profe. ¿Verdad que seguimos con su merced? Sí, bueno, gracias. Bendiciones. Vale, profe. Gracias. Vale.